la corrupción. ¿Sabían que según la Contraloría General de la República, nuestro país pierde anualmente más de 24.000 millones de soles? Sí, amigos, esa es la cifra. 24.000 millones de soles por temas relacionados con corrupción de funcionarios. Nuestros invitados van a analizar con nosotros este tema. Fuad Curi, excontralor de la República. Bienvenido a RPP. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. La pregunta para ambos: ¿de quién es la responsabilidad de que toda esta plata se vaya al agua, señor Curi? De una confusión que hay en el concepto de control. Se dice que la Contraloría es el órgano superior de control del Estado peruano, lo cual me permito desmentir en este momento porque el principal responsable del control de los recursos es las autoridades. Se confunde mucho el control externo de la Contraloría con el control interno, que no existe dentro de la función pública. El control interno es un sistema de gestión. Tú para ejecutar algo tienes que planificar, te organizas, ejecutas y controlas. Okay. Pero le han dejado el control absoluto a la Contraloría. Cuando tú vas a un ministerio, a un gobierno regional o a una municipalidad, tú le preguntas sobre el control interno que hay, ni siquiera existe una oficina de control interno. Entonces hay que separar la responsabilidad directa del control interno, que se confunde con las oficinas de control institucional, OSIS, con el control interno. Entonces, en ese sentido, lo primero que tendríamos que hacer es una reforma, trasladar la responsabilidad que tiene la Contraloría. O sea, es el órgano rector del control interno, pero es que el control interno no puede estar en la Contraloría porque responsabilidad es una función inherente a la ejecución del gasto público. En ese sentido, en positivo te lo digo, debería haber una transferencia de ese sistema de gestión que se llama control interno al Ejecutivo para que modernice, procese e instale el concepto de control interno. Así como se ha instalado el concepto de integridad. Hay una oficina de integridad que se dedica a dar capacitaciones, pero no tiene ninguna fuerza vinculante, no tiene el poder necesario como sí lo tendría un comité de auditoría, un auditor general dentro de la organización. Y la oficina de control institucional hacer su trabajo de control externo, es decir, el auditor externo. Son dos cosas diferentes. Ok. Señor Herrera, ¿cómo observar esta cifra? 24.000 millones de soles que pierde anualmente nuestro país por corrupción y 10.000 millones de esos 24.000 son responsabilidad del Ejecutivo, en este caso en 2022, del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Yo creo que es un problema de todos y de ninguno. Y ese es el gran problema con este tipo de situaciones. Cuando todos sabemos y todos hablamos todos los días de esto y nadie se hace cargo en plenitud de este asunto. Y vivimos pensando en que es responsabilidad de un gobierno. Y no solamente es responsabilidad de un gobierno, ya Fuad lo ha dicho bastante bien, es responsabilidad compartida en muchos casos. Responsabilidad de los gobernantes que en principio se creen luchadores contra la corrupción o héroes, y no controlan sus propios recursos, sino actúan con transparencia e integridad. Responsabilidad seguramente también de los órganos de justicia. Ningún presidente de la República ha hecho nada por el sistema de justicia en este país. Responsabilidad de nosotros, que toleramos y somos cómplices de la corrupción cotidiana. Y pongo el ejemplo más básico, que son las motos encima de las veredas. Okay. Este es un comportamiento de la corte de corrupción. Tengo que cortar camino, tengo que llegar rápido y me subo a la vereda y la gente lo tolera porque no hay nadie que se ponga al frente. Es un problema de mucha trascendencia. Nos vivimos preocupando en el dominical y el miércoles ya nos olvidamos del escándalo y el jueves estamos preparando para el siguiente escándalo y no se cierra el círculo. Claro, podemos hablar de corrupción o de actitudes inadecuadas desde términos bastante mínimos, el ciudadano, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué se hace con los funcionarios? Los funcionarios que cometen actos de corrupción, ¿son realmente sancionados? Porque hay una tolerancia que es compartida no solo por el ciudadano, sino también por las mismas autoridades encargadas de sancionar a los corruptos. Señor Curi. Sí, la sanción es el último procedimiento ante un hecho de corrupción. Los 24.000 millones, los 22.000 del año anterior, los 10.000 que calculé en mi época, no es nada más que un número. Pero como bien dice Eduardo,
tenemos un sistema en donde Contraloría, Fiscalía, Ejecutivo, Poder Judicial no están funcionando. Cuando la corrupción es un delito que atenta contra los derechos humanos, la corrupción mata. Por lo tanto, y quiero referirme al mensaje que ha dado la Presidenta de la República, Dina Boluarte, que ha dicho que no se va a tolerar la corrupción en este gobierno y que se va a trabajar contra eso. Entonces, en ese sentido me permito sugerirle, como lo sugirió Robert Kligar hace un par de meses, en juntar 20, 30 líderes del empresariado, del gobierno, de la sociedad civil, reunirlos en una reunión fuera de Lima y que empiecen a analizar casos de éxito, que se analicen los problemas de competitividad del país, que de esa reunión de expertos salga un producto con algunas estrategias y acciones de muy alto impacto que podría verse los resultados. Ahora, claro que hay un problema en la reforma electoral. O sea, el problema está en cómo elegimos a las personas, a los gobernantes. Tenía que haber una reforma. Claro, y ahora no hay reforma electoral. En el Congreso se ha quedado todo entrampado. Fíjese, esa es la verdad. El problema que menciona Eduardo respecto al Poder Judicial. Unos delincuentes fueron puestos en libertad y luego asesinaron a una señorita de la Policía Nacional. Entonces, no pueden exculparse, no pueden salirse de la responsabilidad este sistema que obviamente si tuviéramos una mejor policía y no la tenemos, y no tenemos una buena ejecución presupuestal y no la tenemos, y todo eso, en mi opinión, tiene que ver con una capa superior y transversal, corrupción. Entonces, ya basta de hablar de la retórica. Fíjense que el año 2019, si no me equivoco, el expresidente Vizcarra declaró el año 2019 o 2018, no importa, el año de la lucha contra la corrupción. ¿No? Palabras, como ya se mencionó. Entonces, nadie hace nada. Bueno, claro, no van a hacer nada, porque si vemos la fila de presidentes de la República que hemos tenido, desde Toledo hasta la fecha, está la fotito, hay 3 en la cárcel, entonces ninguno de ellos se va a esforzar por mejorar el sistema de la lucha contra la corrupción. Entonces, hay un problema. Hay un problema de origen. Claro, tenemos 3 presidentes en la cárcel, literalmente, otros que están en este momento también en procesos que podrían llevarlos a prisión. Vamos a necesitar una cárcel exclusiva para presidentes. Si desde arriba viene el mal ejemplo, ¿cómo cambiamos? Bueno, con una estrategia. Primero, tomando conciencia que elegimos muy mal, que no debería ser motivo de orgullo tener 3 presidentes presos. Hacia afuera nos ven así, pero también nos pueden ver como una sociedad muy incivilizada que no sabe elegir, que elige como niño de 8 años y reclama como de 18. Entonces, no tenemos una estrategia. Y si no hay una estrategia, son como las criaturas que persiguen la pelota detrás del arco, pero no hay una estrategia para meter un gol. Claro. ¿Cómo se hace eso? Una estrategia que equilibre. No necesitamos a alguien con mano dura, sino alguien que haga aplicar la ley. Menos leyes. Este país emite una norma legal cada 6 minutos. Es un absurdo. Necesitamos educación. Y no para los niños y los jóvenes, que ellos saben qué hacer, para nosotros los adultos. Y también tener en cuenta el componente psicológico de la corrupción. Porque el poder en el Perú, que es el abuso del poder, la corrupción, determina que nuestras autoridades son caciques, son reyes, señores feudales. Entonces tenemos lo que tenemos, recortan sueldo, se tiran la plata en jacuzzis, en Arequipa hay un caso de esos, viajan con plata del Estado y dicen que no tienen que rendirles cuentas a nadie. No hay una estrategia que tenga en cuenta sobre todo una cosa trascendental. La corrupción nunca es un problema, es un síntoma de algo que está detrás y no lo hemos solucionado. Ahora, en los gobiernos locales y regionales, municipalidades y gobiernos regionales, lo he dicho, también hay un problema muy grande de corrupción. Se pierde muchísimo dinero, obras que podrían haberse hecho y que lamentablemente son postergadas debido a esta situación. El origen del problema que acabas de mencionar es la ley de descentralización que fue promulgada en el año 2002, en donde se trasladaron, ya lo hemos dicho varias veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, se trasladaron muchas competencias, pero no se trasladaron capacidades. Es decir, toma, ahí tienes el paquete, salud, educación, etc. Y acabo de darme cuenta de algo que no sabía, que tenían la responsabilidad los gobiernos regionales de supervisar y fiscalizar a las empresas
mineras pequeñas. Entonces, averiguando y leyendo un poco las noticias, el gobierno regional de Arequipa tiene 2 personas para fiscalizar. Creo que hay como 10.000, 12.000 mineros y muchas empresas. Totalmente insuficiente. No solamente eso. ¿Usted cree que estas 2 personas hicieron una fiscalización adecuada sobre controles de calidad y seguridad industrial, etcétera? Es una FI, tampoco se encarga. Ese es el tema, ¿no? Las instituciones no funcionan y claro, los gobiernos regionales y las municipalidades, la ley de municipalidades, la ley de gobiernos regionales, les da tanto poder que se han convertido. Vemos en Lima que hay como 44, 45 municipios, cada uno con su alcalde, vamos a llamarle por su nombre, alcalde, pero todo el mundo hace su trabajo de una manera aislada. En algunos casos se están juntando para hacer cosas buenas, pero hay que hacer una reingeniería en el Estado. Reingeniería, no reforma, esa palabra no me gusta. Hay que cambiar las regulaciones, estamos sobreregulados, 6 normas cada minuto, lo que fuera. Entonces, en la medida que haya más engorroso sea, más normas haya, más fácil para los corruptos. Entonces, aquí otra vez tiene que juntarse el empresariado, tiene que juntarse el gobierno, tiene que juntarse la sociedad civil y buscar una solución. La ley de centralización tiene que ser modificada. Las macroregiones creo que podrían ser una solución, pero no podemos tener 25 regiones que tengan la capacidad tengan la responsabilidad de la salud, de la educación y mucho más. Señor Herrera, ¿coincide con el señor Curi? Sí, claro que coincido. Yo creo que la descentralización se ha pervertido y viene siendo el padre que le da plata a su hijo menor de edad, le dice, toma plata, haz lo que quieras, yo no te voy a controlar, no me interesa, sé feliz. Y el niño gasta y gasta. ¿En qué va a gastar? En golosinas. Pues por eso tenemos que el monumento a la hoja de coca, o tenemos un acueducto en Echarati, y ciertamente no existe una conciencia de lo que es la autoridad. Y eso no es poco. Lo que está pasando en los distritos, con los procesos de extorsión que hacen las alcaldes distritales a los pequeños negocios, es una infamia. Un país que necesita mucha más empresa, lo que está haciendo es poner contra la pared a los empresarios y decir, si tú no pagas cupo, donación, responsabilidad social, me construyes un parque, me limpias la carretera, como ha pasado en un distrito del que yo sé, no te dejo trabajar. ¿De qué distrito hablamos? ATE. ATE. ATE has hecho. Miraflores ha quebrado una empresa ahorita con Green. ¿Cómo queda esa gente que quiebra negocios, que no puede trabajar por un alcalde? ¿Habla usted de presiones a negocios que vienen desde la municipalidad? No, son presiones que hacen los funcionarios de la municipalidad a empresarios. Por eso, presiones de negocios que vienen desde funcionarios de la municipalidad. Sí, claro que sí. Extorsión. Extorsión. Los ponen contra la pared y les dicen, tienes que pagar, porque si no pagas no trabajas acá. Igual que el cupo de los delincuentes que nosotros decimos, estaban trabajando porque la corrupción sea institucionalizado en este país. Lamentable. Según este informe de la Contraloría, las regiones en las que se registran los mayores perjuicios o pérdidas por estos casos de corrupción son Piura, Arequipa, La Libertad, Puno y Ancash. En varias de estas regiones se han presentado también movilizaciones sociales. Puno, por ejemplo, ¿no? En Piura tenemos un problema grande relacionado ahora con el dengue y antes también con el tema de las lluvias. Entonces, se pudo haber hecho mucho más por parte de las autoridades locales y regionales, señor Curi. Los gobiernos regionales, como todos sabemos, no saben gastar bien el dinero, no tienen el personal capacitado para hacer un buen programa de ejecución de obras y al mismo tiempo la corrupción es muy alta en los gobiernos regionales. También podemos ver, los invito a mirar las fotos que hay en internet de todos los presidentes regionales, gobernadores regionales y presidentes regionales que están presos o con denuncias penales. Entonces, acá el problema es cultural, es un problema de valores, de educación y hay que ver el benchmarking, las comparaciones en el extranjero. O sea, hay un elemento que no le gusta a muchos, pero yo creo que para comenzar se tienen que elevar las sanciones. Una vez en una comisión de fiscalización sugerí eliminar las penas suspendidas para los corruptos. Entonces ahí una congresista me dijo, eso es lo único que vamos a conseguir con eso, Contralor, es que tengamos que construir más cárceles. Yo le dije, sí,
hay que construir más cárceles para los corruptos. Entonces, en la medida que se desincentive, hay que incentivar lo bueno y hay que desincentivar lo malo. Entonces, ¿cómo desincentivar la corrupción? Con altas penas. No quiero poner el ejemplo de Bukele, porque no es un ejemplo para mí aplicable a Perú, por donde lo mires, pero sí tenemos que ser drásticos. Hay una palabra que no le hemos mencionado, Eduardo, que es impunidad. La impunidad, Claro. Los juicios en el Perú por corrupción duran en promedio 8 años. Hace poco estaba escuchando al ex procurador hablar que han pasado 3 meses y no se ha hecho nada. Que sigue esperando, porque el sistema judicial demora. Los casos de corrupción demoran, en promedio, calculado matemáticamente, 7.5 años por cada caso. Entonces, así no se puede lograr un cambio en la mentalidad del corrupto porque sabe que no le va a afectar. Si es que llegan a sentenciarlo, si no, ya no puso trabas en el comienzo, primero que la plata ya desapareció. Imagínate que se haya robado 5 millones de soles. Claro. Esa plata nunca la vas a encontrar. Entonces, por ahí el contralor Nelson Schack está sacando cálculos del perjuicio económico, bajo la metodología que él sabe, pero ya el tema de la plata ya lo sabemos. El problema principal es qué se está dejando de hacer por los ciudadanos con ese dinero que se pierde. Ya sabes que sabemos que se pierde, pero el bienestar, no somos una sociedad de bienestar como son los otros países. O sea, no hay bienestar para los ciudadanos, no tienen seguridad. Mira lo que está pasando con la inseguridad ciudadana. Tiene que ver mucho con la corrupción también. No serán los fondos necesarios. Y para terminar, no quiero quitarle tiempo a Eduardo, pero el gerente financiero del país es el ministro de Economía y Finanzas. Y no puede estar soltando el dinero, no lo digo por este ministro, sino por todo el sistema. Sueltan el presupuesto, distribuyen el presupuesto y ahí termina su labor. No puedes. Alguien tiene que controlar eso. Ahí lo dejo. Es que es un tema bastante apasionante. Indignante. Hemos hablado de municipalidades y de gobiernos regionales. Vamos a los ministerios, ¿qué les parece? Okay. Según este ranking bastante oscuro de corrupción, el sector en el que se observa mayor incidencia de corrupción de funcionarios es transportes y comunicaciones, con un 30.2% de esta torta bastante amarga. Después sigue educación y después salud. Dos sectores bastante sensibles. Es increíble realmente que se maneje mal la plata precisamente en estos 3 sectores: transportes, educación y salud. ¿Qué opina usted? Yo creo que tenemos que empezar a cerrar el círculo, ¿no? Que es un poco en lo que dice Fuad, la línea matriz de esto. En el Perú es muy fácil denunciar. El tema es que no cerramos el círculo porque nuevamente vamos al sistema de justicia, que es un mercado persa en la gran mayoría de los casos, ¿no? Hay excepciones y no deberíamos estar hablando de excepciones. Entonces, ¿a qué se dirige la justicia? A meter cana. Y está bien. El asunto es que no se quita el patrimonio al corrupto. Y ese es el punto central. Por eso digo que no cerramos el círculo, porque el corrupto sale de la cárcel redimido y vuelve a postular a un gobierno regional y sale electo. Sí, claro, por la plata que tiene reservada y que los órganos de justicia no se están procurando hacer. Entonces, no sanamos ese círculo y la impunidad que dice Fuad, que es un elemento trascendental, impera. Y lo vemos en el tránsito nuevamente, que es el ejemplo madre para mí. Te para un carro, un policía, te para y te dice, oye, ¿por qué a mí y no a esa combi que está pasando? Impunidad. Impunidad. Y lo que marca la impunidad es que la gente diga, en este país sale a cuenta ser corrupto. Entonces, a pesar de que tenemos muchísimas leyes, normas, no están bastante claras. O habría que incrementar las penas, algo hay que hacer. No es un problema de normas, es un problema de actitud. El presidente de la República es la responsable, cualquier presidente es la personificación de la nación y debe liderar la lucha contra la corrupción. Okay. En ese sentido, tiene que, más allá de hacer declaraciones, hacer algo. Juntar algo al Consejo de Estado, juntar una junta de notables y sacar un plan. Una de las cosas que yo me gustaría preguntarle a los gobernadores regionales o a los alcaldes o a los ministros es que si tienen un plan estratégico contra la corrupción. Es algo que nosotros estamos haciendo, ya le voy a contar a Eduardo algunos detalles, pero se requiere, cada institución debería tener un plan. Vamos a hablar de la municipalidad de San Juan del Lurigancho. Habla usted de cada municipalidad, cada región, cada ministerio. Así como se han creado oficinas de integridad con una serie de tareas,
pero tiene que tener un plan para evitar que la corrupción salga. Acá me mencionó algo muy importante, Eduardo, que tiene que ver con la corrupción en las municipalidades. Todos sabemos que en las municipalidades, para obtener una licencia, para obtener una autorización, etcétera, hay un juego ahí perverso. ¿Lo permite el alcalde? ¿No lo sabe? ¿Se tapa los ojos? No, ¿cuál es la situación? Entonces, si realmente hay un interés por parte de una autoridad, un ministro, un alcalde o un gobernador regional, que tenga su plan y que lo active. Es sencillo, tener un plan, o sea, tener un mapa de riesgos, saber dónde puede filtrarse el dinero, mirar bien a la gente de abastecimientos y logística, cómo se compra. Esas cosas tienen que hacerla adentro. Pero el plan tiene que nacer de la misma autoridad. ¿No es eso demasiado ingenuo, señor Curi? Bueno, es que tiene que nacer, es que no hay otra forma. Si tú le vas a obligar a un ladrón a que haga un plan para que no robe bien, usted te va a hacer cualquier cosa. El tema está ahí. Se lo pregunto porque hay alcaldes, gobernadores, congresistas metidos en temas de corrupción, ¿no? Regresamos a lo básico. Tenemos que cambiar las normas o las reglas de quién puede asumir una responsabilidad como alcalde, como gobernador regional o como ministro. Meritocracia. Servir, que es una institución muy importante, que es la gerencia de recursos humanos del Estado, tiene que tener más poder para poder realizar el trabajo de saber cuáles son los límites que tiene que tener cada funcionario. Ok. ¿Le parece un camino adecuado? Porque el gobierno, por ejemplo, ha presentado una guía para gestionar riesgos de corrupción en la administración pública. El APCM la presentó el 9 de enero del 2023. Sin embargo, poco o nada se sabe de esa guía. La presidenta juró por la lucha contra la corrupción. Los presidentes hablan y hablan declaraciones y firman acuerdos y nada, no se oye padre. ¿Por qué? O no se oye madre. Porque en realidad estamos pasando a la tolerancia, a la complacencia y al verso. Y tenemos que pasar a la ejecución. Y la ejecución implica que no solamente la autoridad se autocontrole, porque eso es parte de la conducta humana, la autorregulación, sino también que permita que otros la controlen. Y en este país el diseño institucional genera que hay muchas instituciones, nuevamente los niños persiguiendo la pelota, que buscan un solo fin, problema de todos y de ninguno al final. ¿Quién se encarga de la anticorrupción en el país? Contraloría, Defensoría, Fiscalía, Poder Judicial, Policía, Congreso, todos se meten, pues. Y muchas manos malogran la torta. Entonces, tenemos que reordenar esto, tenemos que redefinir y aceptar en principio que no estamos dando en el clavo. Claro, ¿y cuál es la responsabilidad del ciudadano entonces? Porque los ciudadanos también somos muy tolerantes, decimos muchas veces, decimos generalizando, no importa que robe, sino que haga obra, que es una frase lamentable que se hizo muy popular en algún momento. Y ese tipo de permisividad permite precisamente, valga la redundancia, que muchos funcionarios sean reelegidos aun cuando han pasado por un proceso de investigación. Mira, la participación ciudadana podría ser más del 50% de la situación de corrupción que hay en el Perú. Así como salimos a marchar cuando no nos gusta tal o cual cosa, ¿cuándo hemos visto una marcha contra la corrupción? La gente no se da cuenta, ¿acaso, que cuando una obra de saneamiento no termina por corrupción o una obra de edificación eléctrica no termina por corrupción? ¿O hay, cuántas, 4.000 obras, 3.000 obras paralizadas y que están pasmados? La sociedad está pasmada. Tendríamos que llamar una gran movilización y hago una llamada a toda la gente para que se empiece a preocupar, porque no vamos a salir de este estado de falta de bienestar, un estado fallido, donde los servicios que brinda no son buenos, la calidad de los servicios del Estado no son buenos, producto de la corrupción. Por lo tanto, deberíamos todos los ciudadanos poner nuestra cuota y salir a las calles para hacer una reflexión social y empezar a no permitir, es decir, que un alcalde sepa que un acto de corrupción lo va a llevar a desaparecer del espectro político. Lo mismo un gobernador o un ministro o un presidente de la República. Debe sancionarse moralmente la corrupción también. Correcto. Ahora, ¿los peruanos realmente nos indignamos por los actos de corrupción o ya nos hemos acostumbrado? A ver, ¿qué está pasando? Mi amigo Jorge Yamamoto me dijo una frase hace poco sobre eso. El peruano se indigna, pero no se compromete. ¿No? Somos así, pues, belicosos, nos molesta. Y a la hora de la hora, seguimos haciendo la corrupción diaria. Es así. Entonces, yo le tengo mucha fe a la sociedad civil. Y lo que tiene que hacer la sociedad civil es dejar de acomodarse,
porque nos acomodamos con la corrupción. Nos mimetizamos en argollas y decimos, bueno, ya hay que acomodarse con el alcalde porque puedo conseguir una chamba. Entonces, lo que tenemos que sacar es cambiar ese paralelo y salir de esa argolla y decir, ya, basta, estamos regalando el país de nuestros hijos a esta banda criminal que está en el Estado y que tenemos que expectorar. Eso empieza por nosotros mismos y no lo estamos haciendo solamente los domingos y los lunes ya cambia la historia. Claro, porque la corrupción se ve de ambos lados, como bien se decía, la persona que recibe un dinero, pero también quien lo da. Claro. Si me recortan el sueldo y yo admito que el congresista mochasueldo se quede con parte de mi salario, yo también estoy participando de un acto de corrupción, ¿o no, señor Curia? Cómplice. Exacto. Si bien está siendo extorsionado, pero el extorsionador, en este caso los mochasueldos, se aprovechan de la debilidad económica, la necesidad económica de las personas para cometer ese delito. Sin embargo, una persona con valores debería denunciarlo por encima de... Porque está haciendo, al final es cómplice, porque lo está siendo sobornado. Claro. Para mantenerse en el puesto, porque si no lo cambian. Entonces, aquí hemos mencionado a la sociedad civil, hemos mencionado al Estado, que no hace su trabajo, y ahora vamos a hablar sobre el empresariado. El empresariado es una pieza importantísima. La presión que puede ejercer de una manera inteligente y sólida, conjuntamente con la sociedad civil, y presionar al Ejecutivo para sentarse en una mesa y hacer un diálogo inteligente, moderado, y llegar a las mejores prácticas que se realizan en otros países en la lucha contra la corrupción, eso yo creo que sería un gana-gana para todo el país y sobre todo también para cada político que quiera seguir en carrera, tiene que mostrar ese apetito de lucha contra la corrupción. O sea, no podemos seguir permitiendo que la gente se muera por la corrupción. Y tenemos que aclarar de una vez por todas que la corrupción es un delito que atenta contra los derechos humanos. Señor Herrera, desde el sector privado entonces, ¿qué se está haciendo para combatir la corrupción? Bueno, varias cosas. Nosotros estamos en principio haciendo investigaciones. Y claro, no son suficientes en un país donde la denuncia es casi inocua, ¿no? Hemos descubierto, por ejemplo, que en el CIS el 50% del presupuesto se gasta en servicios de seguridad. 50%. 50%. Increíble realmente. Increíble. Bueno, Claro. pero no pasó nada, nadie nos hizo caso. Sin embargo, estamos también haciendo proyectos, por ejemplo, de un proyecto de lucha contra la extorsión municipal. Para ponerle el par a este tipo de negocios que son abusivos y que hacen extorsionar a los empresarios de buena fe. Un proyecto de fiscalización a los gobiernos regionales. Ok. Y un proyecto para buscar soluciones. Y le pongo un ejemplo muy clarito. Un empresario necesita sacar un permiso y le piden 10.000 soles en una entidad X. ¿Qué hace el empresario? Compliance, todo, sí, pero ¿y qué hacemos? Tengo que pagar mis 10.000 soles porque si no mi negocio se muere. Entonces, Claro. si denuncio, el permiso se atraca. ¿Cómo hacemos para que ese permiso siga adelante? Y fomentemos la denuncia. Todos estos proyectos son muy bonitos, suena muy bien, pero hace falta financiamiento. Y ahí es lo que dice FUAT, el empresario tiene que apoyar este tipo de emprendimientos. La lucha contra la corrupción genera recursos. La lucha contra la corrupción requiere recursos. Podemos concluir entonces que es una responsabilidad compartida desde distintos sectores. Definitivamente. Sociedad civil, empresariado y sobre todo el Estado. Algo que quería decir, Sí, no hay, por favor. no hay nada más rentable en un país corrupto o con la percepción de corrupción que la tenemos, nada más rentable que luchar contra la corrupción. Supongamos que esa cifra sea real. Es un estimado. 24.000 millones. Exacto. No sé si está incluido el costo de oportunidad. Suma el otros 15.000 de lo que se está dejando de... Entonces, Esa es una barbaridad realmente. Y eso estamos hablando por año. Cifras estratosféricas. ¿Eh? Son cifras multimillonarias y Claro. eso es por año, no es la corrupción en un momento, no. Cada año se pierde 25.000. Entonces, si eso se repite, el próximo año no hacemos nada, ya son 50.000 millones. Entonces, lo que tenemos... Imagínense que reducimos un 40%, 50%. Nos metemos al bolsillo como país, 10.000 millones, 12.000 millones de soles. ¿Qué se puede hacer por 12.000 millones de soles? No sé, se lo dejo a Eduardo, que me haga cargo de no sé cuántos hospitales, cuántos colegios. ¿Han visto los colegios cómo están en el norte?
después Se de pueden las hacer lluvias. muchísimas cosas. Entonces, Sí. es rentable luchar contra la corrupción. Para finalizar, la pregunta para ambos, señora Herrera. Si tuviera al frente a la presidenta Dina Boluarte, ¿qué sugerencias les daría para luchar contra la corrupción así, en 30 segundos? Yo le dije una cosa a la señora presidenta. Presidenta, hágase una nomás tiene que hacerse. Hacer una comisión independiente anticorrupción que haga 3 cosas, que reúna lo mejor del Estado y que básicamente haga 3 cosas. Tamizar normas, menos normas punitivas bien drásticas y que se cumplan. Segunda cosa, enforcement, que haya sanción. Y tercero, educación, componente psicológico, para que los adultos cambiemos nuestro patrón de comportamiento y tomemos conciencia. Muy bien. La corrupción nunca puede ser una ventaja competitiva. Y en este país lo es. Correcto. Señor Curi, ¿qué le diría a la presidenta Dina Boluarte? Solamente añadiendo a los puntos de Eduardo, que están dentro de un análisis que he hecho sobre los 7 ejes, ya mencionaste 3. 1, meritocracia. Se tiene que promover la meritocracia en todos los niveles. Busquemos que los gobiernos regionales y las municipalidades tengan capacidades y si no las tienen, recuperémosla. Estamos hablando, por ejemplo, de crear un Ministerio de Infraestructura. ¿Por qué estamos creando un Ministerio de Infraestructura? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya se cambió la Oficina de Reconstrucción con Cambios por una Oficina de Infraestructura. Así es. ¿Y de dónde van a salir recursos? De las otras instituciones. ¿Con qué personas? ¿Con las mismas personas? O sea, esa fusión o como se llame, va a ser muy complicada en la medida que no se cambien las normas, se desregule, se analice la ley de contrataciones, se seleccione mejor al personal, se pague mejor a los funcionarios públicos para poder atraer a los mejores talentos, porque hay un problema serio en ese aspecto. Y nada, entrar de lleno con eliminar la impunidad. Y obviamente educar a la sociedad civil y a los ciudadanos sabiendo que la corrupción le está quitando sus sueños. Muchísimas gracias a ambos. ustedes. Gracias. Gracias, Jorge. Fuad Curi, excontralor de la República, Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, analizando con nosotros sin vueltas estas cifras escalofriantes.